De verdad, si hay algo que quedó clarísimo después de las fotografías de Jimin en este evento de Dior, es que existen personas que simplemente nacieron para llamar la atención sin siquiera intentarlo. Porque una cosa es asistir a un evento importante de moda, algo que hacen celebridades constantemente, y otra completamente distinta es aparecer durante unos minutos y terminar convirtiéndote en uno de los temas más comentados por miles y miles de personas alrededor del mundo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Apenas comenzaron a aparecer las primeras imágenes, las redes sociales prácticamente explotaron. Era imposible abrir cualquier plataforma sin encontrarse con fotografías de Jimin desde diferentes ángulos, diferentes cuentas y diferentes medios. Todo el mundo estaba hablando de él. Todo el mundo estaba compartiendo imágenes. Todo el mundo tenía algo que decir sobre su apariencia, su presencia y la forma en que volvió a destacar en uno de los eventos más importantes de la industria de la moda. Y sinceramente, cuando uno observa las fotografías, entiende perfectamente por qué ocurrió semejante reacción. Jimin se veía increíble, pero no solamente por la ropa o por el evento en sí. Lo que llama la atención es que parece tener una capacidad casi absurda para hacer que cualquier conjunto cobre vida. Muchas personas pueden usar prendas de diseñador, pero muy pocas consiguen que la ropa parezca hecha específicamente para ellas. Y eso es precisamente lo que transmitían las fotografías. Todo parecía encajar perfectamente. La postura, las expresiones, la seguridad con la que caminaba y esa elegancia natural que lleva años llamando la atención, tanto de fans como de expertos en moda. Había algo en esas imágenes que hacía difícil pasar de largo. Eran de esas fotografías que uno mira una vez y luego vuelve a mirar porque siente que se le escapó algún detalle. Mientras seguían apareciendo nuevas imágenes, también comenzó a repetirse algo que los seguidores llevan observando desde hace años cada vez que Jimin asiste a un evento importante. La forma en que las personas a su alrededor parecen reaccionar cuando él está presente. Y no estoy hablando solamente de fotógrafos o periodistas. Hablo de diseñadores, trabajadores de la marca, invitados y personas que interactúan con él durante estos eventos. Siempre parece existir una atmósfera especial alrededor suyo. Hay sonrisas, saludos afectuosos, conversaciones relajadas y una evidente sensación de respeto. Son detalles que quizá para otras personas podrían pasar desapercibidos, pero que quienes llevan años siguiéndolo reconocen inmediatamente porque se repiten constantemente. Es como si, independientemente del lugar donde esté, Jimin terminara generando la misma impresión positiva en quienes lo rodean. Y justamente cuando el fandom todavía estaba procesando todas las fotografías del evento, apareció la selfie que compartió en Instagram. Ahí fue cuando la emoción subió todavía más. Porque una cosa son las imágenes profesionales tomadas por medios y fotógrafos, pero otra completamente distinta es cuando es el propio Jimin quien decide compartir una fotografía personal. En ese momento, todo el mundo empieza a observar hasta el más mínimo detalle. Los comentarios comenzaron a multiplicarse a una velocidad impresionante. Algunos hablaban de lo bien que se veía. Otros analizaban la ropa que llevaba puesta. Otros intentaban identificar exactamente el lugar donde había sido tomada la fotografía. Y como suele suceder siempre que Jimin publica algo nuevo, la selfie terminó convirtiéndose en otro de esos momentos que el fandom guarda inmediatamente entre sus recuerdos favoritos. Sin embargo, mientras una gran parte de los seguidores estaba disfrutando las fotografías y comentando el evento, volvió a aparecer una conversación que parece perseguir cada publicación relacionada con Black and White.
Y sinceramente, para quienes llevan años dentro del fandom, la situación ya resulta casi increíble por lo repetitiva que se ha vuelto. Porque es como si existiera un patrón que se activa automáticamente cada vez que su nombre aparece relacionado con nuevas fotografías de Jimin o Jungkook. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas veces se haya discutido antes, siempre ocurre exactamente lo mismo. Apenas comenzaron a circular las imágenes, aparecieron comentarios cuestionando la autoría de las fotografías. Algunas personas aseguraban que Black and White no era realmente la autora del contenido. Otras afirmaban que simplemente estaba utilizando material de terceros. Y otras intentaban construir nuevas teorías para explicar por qué las imágenes estaban siendo publicadas por ella. Lo sorprendente es que esta situación ya se ha repetido tantas veces que muchos seguidores prácticamente pueden anticipar cuáles serán los argumentos antes incluso de leer los comentarios. Es como ver una película cuyo final ya conoces porque la has visto una y otra vez durante años. Y ahí es donde muchos fans empiezan a hacerse la misma pregunta que llevan haciéndose desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué siempre ocurre esto específicamente con Black and White? Porque dentro del fandom existen innumerables fansites que siguen a diferentes miembros de BTS. Hay personas tomando fotografías en conciertos, aeropuertos, eventos públicos y actividades oficiales constantemente. Sin embargo, pocas generan una reacción tan intensa como la que suele producir Black and White. Para muchos seguidores, eso no es una coincidencia. Según una gran parte del fandom, la razón es bastante evidente. Black and White ha estado asociado durante años a contenido relacionado tanto con Jimin como con Jungkook. Además, gran parte de las fotografías y momentos que ha compartido a lo largo del tiempo son especialmente apreciados por quienes siguen de cerca las interacciones entre ambos artistas. Por eso, muchos consideran que las críticas no surgen necesariamente por las fotografías en sí, sino por todo lo que representa su trabajo para ciertos sectores del fandom. Lo más curioso es que, mientras las discusiones continúan apareciendo una y otra vez, los seguidores también continúan recordando exactamente las mismas cosas. Recuerdan los años de apoyo constante, recuerdan las miles de fotografías compartidas a lo largo del tiempo, recuerdan momentos públicos que consideran importantes, recuerdan situaciones donde creen haber visto reconocimiento por parte de Jimin o Jungkook. Y recuerdan cómo estas conversaciones han existido durante tanto tiempo que prácticamente forman parte de la historia del propio fandom. Por eso muchas personas sienten que cada nueva discusión termina pareciéndose demasiado a las anteriores, porque las acusaciones cambian ligeramente de forma, pero el resultado suele ser el mismo. Aparecen críticas, aparecen respuestas, aparecen explicaciones y finalmente cada grupo mantiene exactamente la misma opinión que tenía antes de comenzar la discusión. Mientras tanto, las fotografías siguen ahí, los eventos siguen ocurriendo, los recuerdos continúan acumulándose y el tiempo sigue avanzando. Y quizás esa sea precisamente la parte más llamativa de toda esta situación. Porque mientras una parte de Internet dedica horas enteras a debatir, analizar y discutir los mismos temas de siempre, miles de personas están haciendo algo completamente diferente. Están admirando las fotografías, están comentando lo increíble que se veía Jimin, están compartiendo sus imágenes favoritas con otros fans. Están recordando momentos anteriores, están emocionándose con una nueva aparición pública y están disfrutando exactamente aquello que les llamó la atención desde el principio.
Al final, cuando toda la polémica desaparezca y cuando las discusiones vuelvan a quedar atrás, lo que probablemente seguirá siendo recordado serán las imágenes de Jimin brillando en Dior. Porque esa fue la verdadera razón por la que tantas personas hablaron de este evento. No fueron los debates, no fueron las acusaciones, no fueron las teorías que aparecieron después. Fue Jimin, su presencia, su impacto, su capacidad para convertir una simple aparición pública en un acontecimiento que mantiene a miles de personas hablando durante días enteros. Y sinceramente, viendo la reacción que provocaron estas fotografías, resulta difícil pensar que eso vaya a cambiar pronto. Porque si algo volvió a demostrar este evento, es que Jimin sigue teniendo exactamente el mismo efecto que ha tenido durante años. Aparece una fotografía, aparece una nueva publicación, aparece una nueva selfie y de repente todo el fandom vuelve a detenerse para mirar. Y una vez más, exactamente como ha ocurrido tantas veces antes, termina convirtiéndose en el centro de todas las conversaciones.